Había una cláusula en un testamento que nadie había juzgado necesario mencionarle. Había un hombre que pudo haberla pedido en matrimonio con las palabras justas y eligió, por razones que solo tienen sentido a las 3 de la madrugada, no hacerlo. Y había una mujer que en ese momento doblaba una copia de papel con la eficiencia tranquila de quien ya cerró una cuenta y está lista para partir. El renglón estaba escrito con la misma letra pareja con que los administradores anotan las deudas de maíz, sin adornos, sin piedad, como se anota lo que se cobra sin falta. Decía que si la señora duquesa no daba heredero dentro de 3 años, la hacienda de San Isidro pasaría entera al sobrino. No decía la señora Regina, decía la señora duquesa, como si el nombre fuera un cargo temporal, un puesto que se ocupa hasta nuevo aviso. Regina leyó el renglón 2 veces y no apartó los ojos de él la segunda vez, porque la primera lo había leído demasiado rápido, sin creerlo, y la segunda quería creerlo del todo para no tener que volver a él. Afuera, marzo entraba por las ventanas con esa luz blanca de la Ciudad de México en temporada, luz que no calienta pero tampoco perdona. Adentro, la copia del testamento pesaba menos que un rebozo y más que una hacienda. Regina la dobló por la mitad, luego en cuartos, con las yemas de los dedos alisando el pliegue como quien alisa una arruga en la tela ajena. Era una costumbre menuda, casi vergonzosa, alisar lo que no le pertenecía, como si el mundo se le presentara siempre un poco torcido y a ella le tocara enderezarlo sin que nadie se lo pidiera. Marzo de 1817. La ciudad estaba en plena temporada, con sus tertulias y sus misas de 11 y sus paseos por la Alameda, donde las familias medían quién saludaba a quién y con cuántos grados de inclinación. Al sur, más allá de los canales y los llanos, la hacienda pulquera de los Rosales respiraba húmeda entre magueyes, con sus tinacales oscuros donde el aguamiel se volvía pulque en tinas de cuero, y su capilla de una sola nave, y su talavera desportillada que nadie reemplazaba por respeto a la difunta. Regina Estrada tenía 22 años, un vestido de media mañana color plomo, heredado de una prima más alta, y las manos de quien había contado dinero ajeno más veces que el propio. Su tío Anselmo la había criado a medias, entre deudas y disculpas, y la había casado del todo entre una deuda mayor y una disculpa final. El arreglo se había hecho, como se hacen esas cosas, en una sala de visitas con 2 tazas de chocolate enfriándose, un tío endeudado y un viudo cortés, un apretón de manos, una fecha. A ella la habían enterado del matrimonio antes que del hombre, y del hombre antes que de la cláusula, y de la cláusula recién ahora, sola, en una mañana de marzo, con el papel en las manos y nadie a quien preguntar. Del duque, Patricio de los Rosales, aunque ella aún no se atrevía al nombre a secas, y lo pensaba siempre con el título por delante como quien pone una mesa entre 2 sillas. Se decía en la ciudad que había enterrado a su primera esposa y con ella toda conversación. Se decía que en 2 años no lo habían oído reír. Se decía que administraba la hacienda con la exactitud de un relojero y el afecto de un notario, y que agradecía las cortesías sin recibirlas, como quien firma de recibido un paquete que no abrirá. Antes de conocerlo, Regina había imaginado a un hombre frío. Después de conocerlo, ya no sabía qué palabra usar, y eso la incomodaba más que el frío. Cuéntenme de qué lugar del mundo escuchan esta historia. La ciudad, la hora, la ventana por la que entra la luz mientras oyen. Yo leo cada uno. Y si estas historias de duques y de mujeres que aprenden a no bajar la mirada les hacen respirar un poco más despacio, dejen aquí su suscripción. Es mi manera callada de saber que volvieron. Esta es una obra de ficción ambientada en el México de 1817, en los años últimos del virreinato, con sus haciendas y sus títulos y sus temporadas.
Los personajes, los nombres y las situaciones son enteramente imaginarios, y cualquier parecido con personas o hechos reales es mera coincidencia. Empecemos, entonces, por el principio, que no es el testamento sino 3 semanas antes, cuando Regina cruzó por primera vez el zaguán de la casa de la calle donde los Rosales tenían su residencia de ciudad, y entendió que su vida iba a transcurrir del otro lado de las conversaciones. La casa era de 2 patios, con corredores de arcos y macetones de geranio, y una escalera de cantera cuyo tercer escalón estaba gastado en el centro por 300 años de pisadas ajenas. Regina notó ese escalón el primer día y lo notó todos los días después, porque era el tipo de detalle que a ella se le quedaba. La prueba de que mucha gente había subido por ahí antes que ella y que muy pocos habían dejado nombre. El duque la recibió al pie de la escalera con una inclinación exacta, ni un grado de más. Era alto, de hombros derechos, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y una cicatriz mínima en la ceja izquierda que ella tardaría semanas en atreverse a mirar de frente. Le dijo señora antes que Regina, y ella entendió que también para él el nombre era una mesa entre 2 sillas. «Espero que la casa le resulte cómoda», dijo el duque, con la expresión de quien ha ensayado la frase para no tener que sentirla. «Es una casa hermosa», respondió Regina, que había aprendido temprano que la cortesía es un idioma que se habla incluso cuando no se cree en él. «Era de mi madre», dijo él, y luego, como corrigiéndose, «es de la familia». Ese era y ese es, en la misma respiración, fueron lo primero que Regina archivó de él. El hombre hablaba en 2 tiempos a la vez, uno para lo que sentía y otro para lo que le tocaba decir, y ella, que llevaba toda la vida traduciendo entre esos 2 tiempos en boca ajena, reconoció el desdoblamiento como quien reconoce un acento de su tierra en un país extraño. Se casaron una mañana de febrero en la capilla de la hacienda, con 6 testigos y un cura viejo que confundió el nombre de ella y nadie lo corrigió. Hubo un atole de guayaba, tibio y dulce, servido en la talavera desportillada. El duque agradeció el atole sin probarlo. Regina lo probó por los 2 y encontró que era demasiado dulce, y no lo dijo. Durante las primeras semanas se hablaron lo indispensable. Él le mostró la propiedad con la minucia de un administrador que enseña un inventario. La capilla, con su retablo dorado y su virgen de rostro cansado. Los tinacales, donde el pulque respiraba en las tinas y el aire era espeso y agrio y vivo, las acequias que llevaban el agua de un lado a otro del llano, los magueyes en hileras, cada uno con su edad y su turno, porque un maguey no da aguamiel hasta que cumple sus años, y entonces da hasta morir. Le habló de todo eso con una precisión que a ratos se volvía casi ternura, la ternura torcida del que solo sabe querer las cosas por su funcionamiento. Nunca le habló de la cláusula. Regina fue entendiendo el silencio poco a poco, del modo en que se entiende el clima de un lugar, no de golpe, sino por acumulación de mañanas. Al principio lo tomó por desprecio, porque el desprecio era lo que había esperado, y una espera confirmada consuela más que una sorpresa. Pero el desprecio no explicaba las cosas pequeñas. No explicaba que el duque hubiera mandado poner en su recámara una silla junto a la ventana que daba al jardín rebajado, porque alguien, ¿quién, si él no preguntaba nada?, había notado que ella miraba mucho por las ventanas. No explicaba que hubiera dado orden de que a la señora se le sirviera el chocolate menos espeso, tal como ella lo había tomado, sin decirlo, una sola vez. No explicaba sobre todo que el hombre pareciera cargar algo, un peso que llevaba del lado del pecho y que le costaba cierto trabajo distribuir cuando estaba cerca de ella. Había algo en el rostro del duque cuando creía que no lo miraban. Había algo en la manera en que dejaba las frases a medio terminar y luego las cerraba con una cortesía, como quien tapa un pozo con una tabla para que nadie caiga.
Había algo que Regina no tenía todavía vocabulario para nombrar y que la mantenía despierta más de lo que quería admitir, del otro lado de la casa, en su recámara con la silla junto a la ventana. ¿Puedo hacerle una pregunta, Su Gracia?, le dijo una tarde en el corredor, mientras él revisaba unos papeles de arrendamiento apoyado en el barandal. Él levantó la vista. No dijo que sí, tampoco que no. Esperó, que era su forma de conceder. ¿Por qué se casó conmigo?, preguntó Regina. No con una mujer, conmigo. El duque se quedó quieto un momento. Miró los papeles, luego el geranio del macetón, luego un punto medio entre ambos, como buscando en el aire la respuesta que no estaba en ninguno de los dos lugares. Su tío tenía una deuda, dijo al fin. Yo tenía una necesidad, y después, más bajo, como quien confiesa una torpeza más que un cálculo. Y usted, cuando entró en esta casa, alisó el mantel de la mesa del recibidor sin darse cuenta. Estaba torcido, llevaba torcido, creo, desde hacía años. Regina no supo qué contestar. No era una declaración, no era una cortesía, era otra cosa, algo que quedaba en la frontera entre las dos y que la dejó por primera vez en semanas sin traducción a mano. «Buenas tardes, Su Gracia», dijo, porque era lo único que cabía decir sin entregarse, y se fue por el corredor alisando sin darse cuenta el borde de su propio rebozo. Pasaron los días de marzo con esa cadencia de casa grande donde nada urge y todo cuesta. Hubo cenas formales, con la cubertería puesta según un orden que la difunta había establecido y que nadie se atrevía a cambiar. El tenedor de la difunta, el cuchillo de la difunta, la copa de la difunta. Regina cenaba con esos cubiertos y sentía, cada noche, que se sentaba en la silla de otra mujer. El duque presidía la mesa desde el otro extremo, tan lejos que las conversaciones tenían que cruzar el mantel entero, como quien cruza un río. Y muchas veces no lo cruzaban, y se quedaban de un lado, ahogándose despacio. Del otro lado de la mesa, el duque comía poco y hablaba menos. A veces, entre plato y plato, Regina lo sorprendía mirándola, y él no apartaba la vista con culpa, sino con lentitud, como quien deja un libro que estaba leyendo y no ha terminado. Hubo también visitas. La ciudad, en temporada, no perdona a un viudo que se casa, y menos si se casa con una muchacha de familia venida a menos y tío endeudado. Vino, sobre todo, doña Prudencia, tía del duque, una mujer de 60 años, luto perpetuo y opiniones de piedra, que se sentaba en la sala principal con la espalda recta y examinaba a Regina como se examina una talavera para ver si es de la buena o de la que se desportilla. «¿Y de qué familia es usted, hija?», preguntó doña Prudencia el primer día, con la taza de chocolate a media altura, sin beber, esperando. «De los Estrada», dijo Regina. «No los conozco». «Ya somos dos», respondió Regina, con la expresión de quien ha decidido que la humildad no tiene por qué ser también una disculpa. Doña Prudencia bajó la taza medio centímetro. Fue el primer punto que Regina le ganó, y lo supo y no lo celebró. Fue en una de esas visitas cuando Regina oyó por primera vez el nombre que iba a pesar después. Doña Prudencia, hablando con otra señora en una parte que no era tan aparte, mencionó a Gerardo. «El pobre Gerardo», dijo, «que se ha portado tan bien con su tío y que tanto quiere la hacienda». Regina no preguntó quién era Gerardo. Guardó el nombre en el mismo bolsillo interior donde guardaba los renglones que no entendía todavía y siguió sirviendo el chocolate. Gerardo era el sobrino, el de la cláusula. Pero eso Regina no lo sabría hasta la noche del aguacero, y entre el nombre y el saber pasaron todavía varios días, cada uno con su cena, su visita y su silencio. Lo que sí supo, y pronto, fue que la casa entera esperaba algo de ella. Lo supo por la manera en que las criadas bajaban la vista con una mezcla de lástima y curiosidad. Lo supo por la manera en que el mayordomo, don Casimiro,
un hombre viejo y leal a la difunta, le hablaba con una cortesía tan perfecta que era una forma de distancia. Lo supo, sobre todo, por la manera en que doña Prudencia le miraba la cintura, no la cara, cuando llegaba de visita, como quien busca en un almanaque la fecha de una cosecha. Había algo que la casa entera sabía y que a ella le tocaba adivinar. Y Regina, que se había pasado la vida adivinando cuentas ajenas, empezó a sospechar que la cuenta que le tocaba adivinar esta vez era la suya. Fue así como una mañana, aprovechando que el duque había salido a los llanos a ver el turno de los magueyes, Regina entró en la biblioteca. La biblioteca era la mejor habitación de la casa y la más triste. Tenía 2 pisos de libros unidos por una escalerilla de fierro forjado que giraba en curva y una ventana alta por donde la luz caía sobre una mesa de trabajo de madera oscura. Sobre la mesa había un tintero, una pluma, un secante manchado de tantas firmas y un cajón que no estaba cerrado con llave porque en esa casa nadie tocaba lo que era del duque. Regina tocó lo que era del duque. En el cajón encontró papeles ordenados con una pulcritud que era, ella lo entendía ya, la forma que tenía ese hombre de contener lo que no podía decir. Contratos de arrendamiento, cuentas de aguamiel y hasta el fondo, doblado en 4, un documento con sello y firma que ella reconoció por el peso antes que por las letras, un testamento. Lo desdobló junto a la ventana, con la luz de marzo cayéndole encima, y leyó el renglón de la letra pareja. Si la señora duquesa no daba heredero dentro de 3 años, la hacienda de San Isidro pasaría entera al sobrino Gerardo. Regina leyó y volvió a leer, y a la segunda vez entendió de golpe todas las miradas de la casa. Entendió la cintura que doña Prudencia le buscaba. Entendió la lástima de las criadas. Entendió el silencio del duque, que ya no le parecía desprecio ni piedad, sino cobardía. Esa cobardía particular de los hombres decentes que prefieren callar una cuenta antes que decirla, como si callarla la borrara. 3 años, un heredero, o la casa se iba, y con ella, entendió Regina, se iba también ella, porque una duquesa sin heredero y sin hacienda no es más que una mujer que se sentó 3 años en la silla de una difunta. Dobló el testamento, lo dobló por la mitad, luego en cuartos, con las yemas de los dedos alisando el pliegue. No lloró. No era el tipo de mujer que llora frente a un documento. El llanto lo guardaba para cosas que se pudieran arreglar llorando, y una cláusula no era una de ellas. Guardó el testamento donde estaba, en el cajón, del lado del duque. Todavía no era suyo. Todavía. Y esperó a que lloviera, porque presentía que las cosas de esa casa se decían mejor cuando el cielo hacía ruido. Llovió 3 días después. Fue un aguacero de los que en el valle caen sin aviso, con truenos que hacían temblar los cempasúchiles del patio y una cortina de agua que borraba los magueyes del llano. Regina no podía dormir. La casa entera crujía con el agua y ella oía el reloj de pared del corredor dar las horas, una tras otra, con esa terquedad que tienen los relojes de noche. A las 11, luz debajo de la puerta de la biblioteca. A las 12, la misma luz. A la 1, todavía. Regina se puso el rebozo sobre el camisón y bajó por la escalera de cantera, pisando en el centro gastado del 3er escalón, y cruzó el corredor húmedo y abrió la puerta de la biblioteca sin tocar. El duque estaba en la mesa con el testamento abierto frente a él y una vela quemada casi hasta el tope. No se sobresaltó. Levantó la vista con esa lentitud suya, la de quien deja un libro sin terminar, y la miró parada en el umbral, con el rebozo y el pelo suelto y los pies descalzos sobre la piedra fría. No podía dormir, dijo ella. No era del todo cierto, pero servía. Yo tampoco, dijo él. Eso sí era cierto, y por primera vez se lo dijo sin cortesía por delante. Regina cerró la puerta. El aguacero seguía afuera, lavando los magueyes, arrastrando pétalos anaranjados de cempasúchil hacia la acequia.
Caminó hasta la mesa, del otro lado de la vela, y miró el documento abierto, y luego lo miró a él. ¿Puedo continuar?, preguntó el duque, y bajó la voz como quien cierra sin ruido la puerta de una capilla. Tenía la mano sobre el testamento, la palma abierta, como si lo estuviera protegiendo o rindiendo. No se sabía. Regina no apartó los ojos de él. «Puede continuar», dijo, «pero primero léame la parte que no quería que yo leyera». Él la miró como se mira un cálculo que sale por fin distinto al esperado, como quien suma una columna de números que nunca cuadraba y de pronto cuadra, y no sabe si alegrarse o desconfiar del resultado. Bajó la vista al papel. No fingió sorpresa. No preguntó cómo lo sabía. Fue, quizás, ese no fingir lo que a Regina le dolió menos y le importó más. «Ya la leyó», dijo él. No era pregunta. «La leí», admitió ella. «Léamela usted. Quiero oírla en su voz». El duque leyó. Leyó el renglón de la letra pareja, la condición, el plazo, el nombre de Gerardo. Lo leyó despacio, sin énfasis, como quien lee una sentencia que también lo condena a él. Cuando terminó, se quedó con la mirada en el papel y no la levantó. «Firmé esto hace 4 años», dijo. «Mi primera esposa acababa de morir. No teníamos hijos. Mi padre vivía todavía y quería asegurar la hacienda a la sangre de la familia, costara lo que costara. Gerardo es hijo de su hermano. Es el varón. Mi padre puso esta condición y yo la firmé porque a los 30 años, con la casa todavía oliendo a cera de velatorio, uno firma lo que sea con tal de que lo dejen en paz». Se detuvo. Afuera un trueno rodó por el llano. No pensé que me volvería a casar. No pensé, sobre todo, que me casaría con alguien a quien... Dejó la frase a medio terminar y esta vez no la tapó con ninguna tabla. La dejó abierta, el pozo abierto, con el vértigo dentro. «¿A quién qué?», preguntó Regina en voz muy baja. «A quien me importara lo que le tocaba cargar», dijo él. «Pensé ahorrarle esta cuenta. Pensé que si no la sabía, no le pesaría. A las 3 de la madrugada el silencio parece cortesía». Levantó por fin la vista. «Con la luz del día se ve lo que es. Es cobardía. La casé bajo una condición que la vuelve prescindible y no hallé la manera de decírselo. Perdóneme, no era una excusa». Regina lo notó y lo agradeció en silencio, porque las excusas la habían acompañado toda la vida. Su tío vivía de ellas y había aprendido a desconfiar de todo hombre que se disculpaba con demasiada gracia. El duque no tenía gracia para disculparse. Tenía apenas la honestidad tosca de decir «es cobardía» en vez de «es prudencia», y ese apenas para ella valía más que toda la elocuencia de la ciudad. Regina se sentó. Del otro lado de la mesa, con la vela entre los dos, se sentó y puso las manos sobre el testamento encima de las de él. No para tocarlas, las de él se retiraron a tiempo, sino para tocar el papel, para reclamarlo. «Entonces no me proteja», dijo. «Cuénteme, las cuentas ajenas se me dan bien». Y algo pasó en el rostro del duque. No fue una sonrisa. El hombre llevaba 2 años sin permitirse una y no iba a gastar la primera en una noche de aguacero. Fue un aflojamiento, como cuando una cuerda tensada demasiado tiempo cede un hilo y sigue tensa, pero ya no a punto de romperse. Dobló él mismo la copia del testamento, con las manos grandes y torpes para esa clase de pliegue, y la guardó por primera vez, no en su cajón, sino del lado de ella, empujándola sobre la mesa hacia donde Regina tenía las manos. «Bien», dijo, «le voy a contar». Y le contó. Le contó que Gerardo esperaba la hacienda como quien afila un cuchillo y aguarda la cena, que venía cada tantos meses a ver cómo estaba el tío, y en cada visita medía los magueyes con la vista y preguntaba por las cuentas con una preocupación que era codicia disfrazada de cariño. Le contó que doña Prudencia, la tía, no era mala mujer, pero era mujer de sangre y de linaje,
y para ella el heredero varón era el orden natural de las cosas, y por eso miraba la cintura de Regina en cada visita, no por crueldad, sino por costumbre. Le contó que quedaban del plazo firmado poco menos de 2 años. Le contó que las cuentas de la hacienda últimamente no cuadraban. ¿No cuadran?, preguntó Regina, y algo se le enderezó por dentro, como cuando el mundo se le presentaba torcido y encontraba de pronto el borde para alisarlo. El aguamiel del año pasado dio menos de lo que debía, dijo el duque. El tinacal del norte, sobre todo, bajó casi 1/5 parte sin que las lluvias lo expliquen. Los magueyes están sanos, el turno se respetó, y sin embargo, faltan cuentas. ¿Cuánto falta? Él se quedó pensando e hizo lo que Regina supo apreciar. No redondeó, no dijo mucho ni una fortuna. Fue al cajón, sacó un libro de cuentas, lo abrió en una página marcada con un listón y leyó una cifra concreta, de esas que se pueden contar 2 veces. 147 pesos y 11 reales, dijo, en el último corte. 147 pesos y 11 reales que entraron en aguamiel al tinacal del norte y no salieron en pulque por el otro lado. No es una fortuna, pero una cuenta que no cuadra en 147 es una cuenta que va a no cuadrar en más el año que viene y el que sigue. Regina extendió la mano. Él le pasó el libro. Ella lo puso bajo la vela y recorrió con el dedo las columnas, arriba y abajo, del modo en que había aprendido a recorrer las cuentas de su tío buscando el renglón donde el dinero se hacía humo. Tenía una manera de leer los números que no era mirarlos, sino oírlos, como si cada columna tuviera un ritmo y el error sonara distinto, una nota falsa en una canción conocida. Estas cuentas las lleva usted mismo, dijo. El corte final, sí. La entrada diaria del tinacal la lleva el tlachiquero mayor, y el traslado a la ciudad lo lleva... Se detuvo. ¿Lo lleva? Lo arregla Gerardo, dijo el duque, despacio, como quien oye por primera vez lo que lleva tiempo diciendo. Él conoce a los arrieros. Él se ofreció hace 2 años a encargarse de los envíos a la ciudad. Dijo que era su manera de ayudar. Regina cerró el libro. Afuera, la lluvia empezaba a amainar, y el goteo de los canales del tejado marcaba un compás más lento. Su gracia, dijo, el sobrino que hereda la hacienda si a usted no le nace un hijo, es también el sobrino que se encarga de que la hacienda produzca menos cada año. Lo dejó ahí, sin subrayarlo, porque los renglones que importan no necesitan subrayado. No le digo que sea un ladrón, le digo que las cuentas no cuadran y que el mismo hombre está en los 2 lados de la cuenta que no cuadra. El duque la miró. Había algo en su cara que ella no había visto antes, ni esa noche ni ninguna. No alivio, no gratitud, sino la cosa rara de sentirse, por primera vez en mucho tiempo, acompañado en un cálculo. 2 años de llevar las cuentas solo, de mirar la columna que no cuadraba y no tener a quien decirle, mira, aquí falta. Y de pronto, una mujer de 22 años con un rebozo sobre el camisón, sentada del otro lado de la vela, que oía los números como él y llegaba sin que él la guiara al mismo renglón. Es tarde, dijo él, porque no supo decir lo otro. Es tarde, concedió Regina, y se levantó, y recogió la copia del testamento que él le había empujado del lado de ella, y se la llevó. En la puerta se volvió. Buenas noches, Patricio, dijo. Fue la primera vez que usó el nombre a secas, sin título, sin mesa entre las sillas. Lo dijo, y no esperó respuesta, y salió, y subió la escalera pisando el centro gastado del 3er escalón, y solo cuando estuvo en su recámara, con la puerta cerrada, se permitió notar que le temblaban un poco las manos, y que no era de frío. A partir de esa noche, la casa cambió sin que nadie lo anunciara. Cambió en cosas menudas, del tamaño de la vida real, que es donde ocurren de verdad los cambios.
El duque empezó a esperar a Regina para el desayuno en vez de desayunar antes, con los papeles. La mesa del comedor, tan larga, empezó a parecer más corta, porque él tomó la costumbre de sentarse no en la cabecera, sino en la silla del lado, la más cercana a la de ella. De manera que las conversaciones ya no tenían que cruzar el río entero. Don Casimiro, el mayordomo, lo notó, y por un tiempo no supo qué hacer con la novedad, porque había servido a la difunta, y a la difunta le gustaba la cabecera. Pero era un hombre leal, y su lealtad, entendió despacio, no era a una silla, sino a la paz de la casa, y la paz de la casa estaba cambiando de lugar. Empezaron a trabajar juntos, aunque ninguno de los dos habría usado esa palabra. Por las tardes, después de la comida, Regina bajaba a la biblioteca con el pretexto de un libro y se quedaba con los libros de cuentas. El duque le pasaba las columnas, y ella las leía en voz alta y él anotaba, y entre los dos fueron levantando renglón por renglón el mapa de donde se escapaba el aguamiel. No era un trabajo dramático, era un trabajo de hormiga, de comparar corte con corte, mes con mes, arriero con arriero. Pero Regina lo hacía con un gusto que hacía mucho no sentía, el gusto de que sus manos sirvieran para algo que era suyo. «Usted debió nacer administrador», le dijo el duque una tarde, mirándola recorrer una columna con el dedo. «Nací mujer y pobre», respondió Regina sin amargura, con la exactitud de quien enuncia un dato. «Es casi lo mismo, pero se cobra distinto». Él se quedó callado, con la expresión de quien recibe una verdad que no había pedido y no sabe dónde ponerla. Había algo en esas tardes que iba creciendo entre los dos sin nombre. No era todavía lo que la ciudad habría llamado con una palabra grande. Era más pequeño y más terco. Era la costumbre de terminar la frase del otro. Era que él aprendió que a ella le gustaba el chocolate menos espeso y dejó de mandar que se lo hicieran distinto para empezar a hacérselo él mismo, mal, demasiado aguado, y que ella se lo tomaba aguado sin decir que estaba mal porque el defecto era de él y por eso lo prefería. Era que ella aprendió que él, cuando pensaba de verdad, se pasaba el pulgar por la cicatriz de la ceja y que empezó a saber lo que iba a decir antes de que lo dijera por el viaje de ese pulgar. Del otro lado de la ventana de la biblioteca, el llano se secaba después de las lluvias y los magueyes seguían con su ritmo lento de dar y morir. Y adentro, dos personas que se habían casado por una deuda y una necesidad empezaban, sin permiso y sin plan, a preferirse. Pero la escalera de las cosas no sube en línea recta y el mundo, que se había estado quieto, volvió a moverse. Volvió a moverse con la llegada de Gerardo. Gerardo de los Rosales llegó a la hacienda un jueves de finales de marzo, sin avisar, como llegaba siempre, para ver cómo estaba el tío. Aunque el tío que le importaba llevaba 2 años muerto y el que quedaba era el primo. Era un hombre de la edad del duque, más bajo, más blando, con una sonrisa que llegaba antes que él a cada habitación y se quedaba después de que él se iba, flotando como un mal olor cortés. Vestía mejor que su fortuna, y Regina, que sabía leer las ropas ajenas mejor que las cuentas, notó al minuto que el chaleco era de una tela que Gerardo no podía pagar con lo que Gerardo declaraba tener. «¡Primo!», dijo Gerardo, abriendo los brazos en el patio, y la nueva señora duquesa se volvió hacia Regina con una inclinación demasiado profunda, la clase de inclinación que es una burla vestida de respeto. «La ciudad no habla de otra cosa. Dicen que es usted encantadora». «La ciudad se aburre», dijo Regina. «Bienvenido, señor». Gerardo se rió, una risa que no llegaba a los ojos. Del otro lado del patio, el duque lo observaba con la expresión de quien calcula cuánto va a costarle una visita antes de que empiece. Gerardo se quedó 3 días. Fueron 3 días de una guerra tan cortés que un extraño no la habría notado. Preguntó por las cuentas por curiosidad y el duque le dio números redondeados que no decían nada. Elogió los magueyes, que están espléndidos, primo.
Se ve que Dios los cuida. Y midió con la vista, mientras lo decía, cuántos había en el turno nuevo. Habló de la hacienda con el cariño de quien ya la considera suya, refiriéndose a cosas en el futuro, cuando se cambie el techo del tinacal, cuando se replante el llano del sur, como si él fuera a estar ahí para verlas. Y la segunda noche, en la cena, con doña Prudencia presente porque Gerardo la había hecho invitar, tocó, con la delicadeza de quien clava un alfiler, el tema que había venido a tocar. ¿Y para cuándo la buena noticia?, dijo Gerardo, dejando la copa en la mesa con una sonrisa dirigida a Regina, pero unas palabras dirigidas a todos. La familia entera reza por ella. Un heredero para San Isidro. Sería... Hizo una pausa, saboreándola, tan oportuno. El silencio que siguió tuvo filo. Doña Prudencia bajó la vista al plato con una incomodidad que, para su crédito, era genuina. La vieja era de sangre, pero no era cruel, y la crueldad de Gerardo le desagradaba aunque le sirviera. El duque, en la silla del lado, se quedó muy quieto, con la mano en la copa, y Regina vio el pulgar buscar la ceja y no llegar, contenerse. Vio que iba a hablar y vio que lo que iba a decir sería noble y sería un error, porque defenderla en voz alta era admitir que ella necesitaba defensa, y eso era exactamente lo que Gerardo quería oír. Así que Regina habló primero. «Le agradezco las oraciones de la familia, señor», dijo, con una voz tan tranquila que parecía otra cosa. Un vestido bien planchado sobre un cuerpo tenso. Rezar es lo que le queda a quien no tiene cuentas que revisar. Alisó, con 2 dedos, una arruga inexistente del mantel. Yo, en cambio, prefiero ocuparme de lo que sí está en mis manos. Las cuentas de la hacienda, por ejemplo, que últimamente no cuadran. La sonrisa de Gerardo se quedó un instante fuera de tiempo, como un reloj que se atrasa medio segundo. ¿No cuadran?, dijo. «El aguamiel del tinacal del norte», dijo Regina. «Entra más de lo que sale, 147 pesos y 11 reales, en el último corte, que dan para contarlos 2 veces. Curioso, ¿no? El maguey da, la tina recibe, y en algún punto del camino a la ciudad el pulque se hace más flaco». Levantó la vista y lo miró de frente, sin subir la voz, con la expresión precisa de quien no acusa, sino informa. «Usted, que conoce a los arrieros, señor, que ha tenido la bondad de encargarse de los envíos estos 2 años, no tendrá idea de dónde se adelgaza el pulque entre el llano y la ciudad». Nadie en la mesa respiró. No era una acusación. Regina había cuidado que no lo fuera, porque una acusación se puede negar y una pregunta bien hecha no. Era un renglón puesto sobre la mesa, a la vista de doña Prudencia, a la vista del duque, a la vista de Gerardo mismo, para que cada uno lo leyera. Y doña Prudencia, que llevaba 2 años oyendo a su sobrino Gerardo quejarse de lo poco que rendía la hacienda que tanto ansiaba, lo leyó. Regina vio cómo lo leyó. Vio a la vieja levantar despacio la vista del plato y posarla en Gerardo con una pregunta nueva. La primera pregunta verdadera que le hacía en años. «¿Yo?», dijo Gerardo, y la blandura de su cara buscó una forma y no la encontró. «Los arrieros roban. Todo el mundo sabe que los arrieros roban. Un poco de merma es normal». «Un poco», concedió Regina. «Una quinta parte no es un poco. Una quinta parte es un plan». Y volvió a su plato y cortó un pedazo de carne con la serenidad de quien ha dicho todo lo que hacía falta. «Pero tiene usted razón, hay que vigilar a los arrieros. El duque y yo vamos a encargarnos personalmente de los envíos de aquí en adelante. Con eso, seguro el pulque deja de adelgazar. ¿No le parece, su gracia?». El duque tardó un segundo en contestar, el segundo justo que le tomó entender que su esposa acababa de ganar, sin levantar la voz, sin una lágrima, sin un gesto grande, una batalla que él habría perdido a gritos. «Me parece», dijo,
nos encargamos nosotros. Gerardo no se quedó el tercer día. Se fue la mañana siguiente con una excusa de negocios en la ciudad y su sonrisa, por primera vez, se fue con él en vez de quedarse flotando. Doña Prudencia se quedó una hora más y antes de subir a su carruaje tomó a Regina de las manos, un gesto que no había hecho nunca, y le dijo en voz baja, mirándole por fin la cara y no la cintura: «Cuide la hacienda, hija. Veo que sabe». Y después, más bajo todavía: «Gerardo era el consentido de mi hermano. Yo lo quise mucho de niño, pero un consentido crecido es la cosa más peligrosa del mundo, porque cree que todo se le debe. Cuide la hacienda y cuídese usted». Regina la vio partir con una gratitud rara, la de recibir un aliado del bando que menos esperaba. Del otro lado del patio, el duque la miraba, y cuando sus ojos se cruzaron, él no apartó la vista. Esa tarde no bajaron a la biblioteca a trabajar. El duque le pidió a Regina que lo acompañara a caminar por el llano, cosa que no había hecho nunca, y caminaron entre las hileras de magueyes con el sol cayendo, y él le fue enseñando a leer las plantas, cuál estaba a punto de dar, cuál ya había dado y se moría despacio, cuál era joven y esperaba su turno. «Un maguey tarda años en dar aguamiel», dijo el duque, deteniéndose junto a uno alto, de pencas abiertas como brazos. 10, 12, a veces más. Toda una vida creciendo para una sola temporada de dar. Y cuando da hasta morir. No guarda nada. «Es triste», dijo Regina. «Es honesto», dijo él. «La planta no finge que va a durar. Da todo lo que tiene y se acaba». Se pasó el pulgar por la cicatriz de la ceja. «Yo pasé 2 años fingiendo que no tenía nada que dar. Es peor que la planta. La planta al menos no miente». Regina no dijo nada. Miró el maguey y luego lo miró a él, y hubo entre los dos, en el llano con el sol bajo, un silencio que no era distancia. Era otra cosa. Era el tipo de silencio que no pide compañía porque ya la tiene. «Gracias», dijo el duque de pronto. «Por lo de anoche, yo lo habría echado a perder». «Lo sé», dijo Regina, y él soltó por fin, después de 2 años, algo que no era del todo una risa, pero le andaba cerca, un sonido corto y ronco, desusado, como una puerta que se abre por primera vez en mucho tiempo y chirría. «Es usted terrible», dijo él. «Soy exacta», dijo ella. «Es distinto, se confunden mucho». Volvieron a la casa cuando ya era de noche, caminando cerca el uno del otro sin tocarse, y Regina pensó, subiendo la escalera de cantera, pisando el centro gastado del tercer escalón, que quizás la silla de la difunta empezaba, muy despacio, a ser suya. Pero el relojero del destino no había terminado de dar cuerda, y las cosas que suben demasiado suave suelen tener un escalón flojo más adelante. El escalón flojo llegó 3 semanas después, en forma de carta. Llegó un martes por la mañana, sin fecha en el sobre, con una letra que Regina no conocía y un sello que el duque reconoció al instante, porque palideció apenas lo vio, del modo en que palidece un hombre que reconoce una deuda vieja. Era del notario de la familia, el mismo que había redactado el testamento 4 años atrás. La carta decía, en el lenguaje frío de los notarios, que el señor Gerardo de los Rosales había solicitado formalmente una revisión del cumplimiento de las cláusulas testamentarias y que, dado que el plazo corría, se recordaba a las partes que faltaban 22 meses para el vencimiento y que en caso de no haber heredero legítimo al término, la transmisión de la hacienda de San Isidro al susodicho señor Gerardo sería automática e incontestable. Automática e incontestable. Regina leyó esas 2 palabras y sintió el suelo moverse un grado. «Contraatacó», dijo el duque, con la carta en la mano y la expresión de quien recibe un golpe que sabía que iba a llegar, pero no por dónde. «No pudo robar más aguamiel sin que lo viéramos, así que fue por lo seguro, por el papel».
El papel dice la verdad, dijo Regina, despacio. Faltan 22 meses y no hay heredero. Se hizo entre los dos un silencio distinto a todos los anteriores. Los silencios de antes habían sido de cosas que no se decían por pudor. Este era de una cosa que no se podía decir sin cambiarlo todo, porque estaba entre ellos la solución evidente, la solución que doña Prudencia rezaba, que Gerardo temía, que el notario apuntaba con su letra fría. La solución que un matrimonio arreglado contempla como su desenlace natural: dar el heredero, cumplir la cláusula, salvar la hacienda. Estaba ahí, sobre la mesa, tan visible como el testamento la noche del aguacero, y ninguno de los dos la tocó. No la tocaron, porque algo había pasado en esas semanas que la volvía imposible de tocar como se toca una cuenta. Ya no eran dos personas resolviendo un problema jurídico. Eran dos personas que se habían empezado a querer. Y el querer, cuando llega, complica las soluciones fáciles hasta volverlas indignas. El duque no iba a mirar a Regina y proponerle un heredero como quien propone un pago. Y Regina no iba a ofrecerse como se ofrece una garantía. Los dos lo sabían, y por saberlo callaban, y el silencio esta vez sí pesaba como distancia, porque los ponía a cada uno del otro lado de una decisión que ninguno quería tomar por el motivo equivocado. «Voy a buscar otra salida», dijo el duque al fin. «Legal. Tiene que haber una manera de impugnar la cláusula. Coacción. Firmé bajo presión de mi padre, recién viudo. Un abogado bueno cuesta», dijo Regina, «y Gerardo tiene 147 pesos y 11 reales nuestros, más lo de otros años, para pagar uno mejor. Entonces buscamos las pruebas del robo», dijo él. «Si demostramos que Gerardo desfalcó la hacienda, se descalifica como heredero. Nadie hereda lo que estuvo robando». «Eso sí», dijo Regina, y por primera vez en la conversación algo se le enderezó. «Eso sí se puede contar». Y empezó la carrera contra el reloj, porque ahora había una fecha, y la fecha empujaba cada día. No la fecha del vencimiento del plazo, eso quedaba lejos, 22 meses, sino la fecha del baile. El baile era en junio. La familia Rosales daba cada año en la temporada un baile en la casa de la ciudad, y ese año, por insistencia de Gerardo transmitida a través de doña Prudencia, el baile iba a servir para presentar en sociedad a la nueva duquesa. Regina entendió la trampa apenas la oyó. Gerardo quería a toda la ciudad reunida para medir a Regina, para que las salas de visita la juzgaran, para que quedara claro ante todos que la muchacha de los Estrada, tío endeudado, no era más que una inquilina temporal de un título que pronto volvería a la sangre. Quería un escenario, y un escenario, entendió Regina, se le puede voltear al que lo monta. «Vamos al baile», le dijo al duque, «y para el baile tenemos las pruebas». Trabajaron esas semanas como no habían trabajado nunca. Bajaban a la biblioteca de noche, con las velas quemándose hasta el toco, y desmenuzaban las cuentas de 2 años, arriero por arriero, envío por envío. Regina mandó llamar con discreción al tlachiquero mayor, un hombre viejo y callado llamado Don Refugio, que había raspado magueyes toda su vida y sabía leer el aguamiel como otros leen las nubes. Don Refugio, que no sabía escribir, pero sabía contar mejor que cualquier notario, les confirmó lo que las cuentas decían a medias, que en 2 años, en cada envío del tinacal del norte, un arriero de Gerardo había cargado más tinas de las que llegaban registradas en la ciudad, y que él, Don Refugio, lo había visto y lo había callado porque un tlachiquero que habla contra el sobrino del patrón se queda sin patrón. «¿Y por qué me lo dice a mí?», le preguntó Regina. Don Refugio la miró con sus ojos viejos y dijo: «Porque usted preguntó, señora. En 2 años nadie preguntó. Usted es la primera que preguntó». Consiguieron los recibos de los arrieros, que Gerardo había sido lo bastante confiado o lo bastante torpe
para dejar en los archivos de la hacienda. Consiguieron el testimonio de don Refugio, puesto por escrito por el duque y firmado por el viejo con una cruz temblorosa. Consiguieron sobre todo el patrón completo, 2 años de una quinta parte del aguamiel, del tinacal, del norte desviado, camino a la ciudad, vendido por fuera, y el dinero contable, concreto, de 3 cifras y sus reales, entrando en el bolsillo del hombre que heredaría la hacienda si a la hacienda le iba mal. Con esto, dijo el duque una noche, mirando el legajo que habían armado, cuando venza el plazo, aunque no haya heredero, podemos impugnar. Un ladrón de la herencia no hereda. Ningún juez se lo daría. Con esto, corrigió Regina despacio, no hace falta esperar al plazo. Con esto, en el baile, delante de toda la ciudad, Gerardo deja de ser el sobrino noble que espera lo que le toca y se vuelve el ladrón que le robó al primo. Y un ladrón, su gracia, no necesita que un juez lo condene para perder. Le basta con que las salas de visita lo sepan. El duque la miró del otro lado de la mesa con la vela entre los dos, y hubo en su cara eso que Regina había aprendido a reconocer. No admiración, que es fácil, sino algo más difícil, la sensación de estar viendo a alguien resolver un mundo que él había cargado solo demasiado tiempo. ¿Sabe una cosa?, dijo él. Iba a proponerle algo esa noche del aguacero. Antes de que usted entrara a la biblioteca, iba a pedirle que resolviéramos esto de la manera práctica, la del heredero. Iba a proponérselo como una cuenta. Lo sé, dijo Regina. ¿Por qué no lo hice? Porque entré yo primero, dijo ella, y le pregunté algo que le cambió la cuenta. No, dijo el duque. Fue después. Fue cuando usted puso las manos sobre el testamento y me dijo, no me proteja, cuénteme. Se pasó el pulgar por la cicatriz. Ahí dejé de querer resolverlo como una cuenta. Ahí empezó a importarme cómo se resolvía, no solo que se resolviera. Bajó la voz. Y ya no supe proponerle nada, porque todo lo que se me ocurría proponerle se parecía a comprarla. Y yo ya no quería comprarla. Fue lo más cerca que estuvo, en todas esas semanas, de decir la cosa grande. Y no la dijo, porque no era hombre de decir cosas grandes, y Regina no la necesitaba dicha. La había leído en el chocolate mal hecho, en la silla junto a la ventana, en el testamento empujado del lado de ella. Las declaraciones de ese hombre venían siempre de lado, y ella había aprendido a leerlas de lado. «Buenas noches, Patricio», dijo, y recogió el legajo, y lo subió a su recámara, y lo guardó en el bolsillo interior de un vestido, del lado del pecho, como se guardan las cosas que valen una vida. Meses después, cuando alguien encontrara en un cajón de esa misma biblioteca los recibos de los arrieros amarrados con un listón, no entendería, sin conocer esta historia, por qué un legajo de cuentas de aguamiel estaba guardado con el cuidado que se guarda una carta de amor. Pero eso vendría después. Faltaba todavía el baile. El baile de junio cayó en una noche tibia, de esas en que la Ciudad de México se olvida de su altura y se deja estar. La casa de la calle se llenó de luz de velas, de música de un cuarteto traído para la ocasión, de mujeres con vestidos de la temporada y hombres con casacas que olían a agua de colonia y a ambición. Doña Prudencia presidía desde un sillón, de luto como siempre, pero con un broche que era casi una concesión a la fiesta. Y por todas partes, la ciudad, las salas de visita hechas carne, las cejas que se alzan del otro lado de las bandejas, los susurros que miden. ¿Qué sabe la ciudad?, se preguntaba Regina desde lo alto de la escalera de cantera, mirando el salón lleno antes de bajar. ¿Qué murmuran las salas de visita? ¿Qué quieren decir las cejas alzadas del otro lado del ponche? Sabía que esa noche la ciudad venía a leerla, y ella venía a darles otra cosa que leer. Bajó del brazo del duque. Llevaba un vestido que no era nuevo. Había mandado arreglar uno de la difunta.
con el atrevimiento tranquilo de quien ya no pide permiso a los muertos, y en el bolsillo interior, del lado del pecho, el legajo doblado. El duque, a su lado, iba vestido de oscuro exacto, y por una vez su exactitud no parecía distancia, sino elegancia. Gerardo los esperaba al pie de la escalera, con su sonrisa que llegaba antes que él. Primo, duquesa, la inclinación demasiado profunda. La ciudad entera vino a conocerla, señora. Espero que esté a la altura. Haré lo que pueda, señor, dijo Regina, aunque las alturas se me dan mejor que a otros. Yo, por lo menos, no le tengo miedo a las cuentas. La sonrisa de Gerardo tembló medio segundo, y Regina supo que él intuía algo, sin saber qué, y que esa intuición sin objeto era exactamente donde ella lo quería. La primera parte del baile transcurrió en su coreografía prevista. Regina fue presentada, saludó, sonrió lo justo, alisó 3 manteles ajenos sin darse cuenta, dejó que la midieran. Bailó una vez con el duque, una contradanza formal en la que las manos apenas se rozaban al cruzarse, y la ciudad los observó, y las cejas se alzaron, y los susurros calcularon. Y en medio de ese cálculo, como estaba previsto que pasara, Gerardo hizo su jugada. Lo hizo con una copa en la mano, en voz alta, cuando el salón estaba más lleno, aprovechando una pausa de la música, con la maestría del que ha ensayado la crueldad para que parezca espontánea. Un brindis, dijo, por mi primo, el duque, que ha tenido la fortuna de casarse de nuevo, y por su esposa, que Dios los bendiga pronto con un heredero para San Isidro. Sonrió y clavó el alfiler, porque sería una lástima que una hacienda de 3 siglos quedara sin sangre que la herede. Todos sabemos lo que dice el testamento, ¿verdad, primo? El salón entero contuvo el aliento. Era una humillación pública montada como un buen deseo, la especialidad de Gerardo. Ponía sobre la mesa, delante de toda la ciudad, la cláusula, el plazo, la fragilidad de Regina, su condición de inquilina de un título. Ponía a Regina en el lugar donde una mujer del gremio habría reaccionado. El rubor, el balbuceo, la lágrima contenida, la huida hacia el tocador. Ponía la trampa perfecta, y Regina no cayó en ella, no viró el rostro, no alisó la luva, no hizo nada de lo que Gerardo esperaba. Dio, en cambio, un paso adelante, tomó una copa de la bandeja de un mozo con una tranquilidad que hizo callar al salón más que cualquier grito, y la levantó. «Correspondo el brindis, señor», dijo, y su voz llegó a cada rincón sin que ella tuviera que subirla, porque el salón entero se había hecho silencio para oírla. «Y agradezco que traiga a colación el testamento, porque justamente esta noche me gustaría que la ciudad, que tan generosamente vino a conocerme, conociera también otra cuenta de la familia». Se volvió despacio para incluir a todos, a las cejas, a los susurros, a doña Prudencia que se había enderezado en su sillón. «Verán, la hacienda de San Isidro produce menos cada año, una quinta parte menos del aguamiel del Tinacal del Norte, para ser exacta. Y como a mí las cuentas ajenas se me dan bien, me tomé la molestia de averiguar dónde se pierde». Sacó del bolsillo interior, del lado del pecho, el legajo. Lo desdobló sin prisa, a la vista de todos. Recibos de arrieros, 2 años de ellos. Cada envío del Tinacal del Norte cargó más tinas de las que llegaron registradas en la ciudad. La diferencia se vendió por fuera. El dinero. Y aquí Regina miró a Gerardo por primera vez desde que había empezado a hablar, y lo miró con la expresión precisa de quien no acusa, sino informa. Lo cobró el hombre que se ofreció hace 2 años, con tanta generosidad, a encargarse de los envíos, el mismo hombre que hereda la hacienda si a la hacienda le va mal. 147 pesos y 11 reales, señor, solo en el último corte. Quedan para contarlos 2 veces. Yo los conté 3. El silencio del salón cambió de textura.
Dejó de ser el silencio del que espera una humillación y se volvió el silencio del que presencia una caída. Las cejas que se habían alzado contra Regina giraron todas a la vez hacia Gerardo. Los susurros que venían afilados para ella se afilaron para él, y doña Prudencia en su sillón se puso de pie despacio, con toda la autoridad de sus 60 años y su luto, y dijo, en una voz que la sangre de los rosales hizo temblar el salón: ¿Es cierto, Gerardo? Gerardo abrió la boca. La sonrisa que llegaba antes que él se le había caído de la cara y no encontraba de dónde recogerla. Buscó las palabras, y las palabras que toda su vida le habían servido para deslizarse, esta vez no acudieron, porque no hay palabra que deslice un legajo de recibos con nombres y fechas. Los arrieros roban, dijo al fin, débilmente. Todo el mundo sabe. Los arrieros roban tinas, dijo Regina. No firman recibos. Estos los firmó usted, señor. Su letra. La reconoce hasta un notario. La reconoce de hecho el notario de la familia, a quien mañana mismo tendré el gusto de mostrarle este legajo, junto con el testimonio firmado del tlachiquero mayor. Volvió a doblar el legajo con las yemas de los dedos, alisando el pliegue. La cláusula del testamento dice que la hacienda pasa a usted si no hay heredero. No dice que pasa a un hombre que estuvo robándosela. Ningún juez de esta ciudad, señor, le entrega una hacienda al que se pasó 2 años desangrándola. Eso también da para contarlo 2 veces. Fue el fin de Gerardo. No hubo grito, no hubo escándalo de los que la ciudad monta. Hubo algo peor para un hombre como él, que fue el vacío que se hizo a su alrededor, el paso atrás de cada uno de los invitados que un minuto antes brindaban con él, la manera en que la ciudad, que había venido a leer a Regina, lo leyó a él y lo halló culpable en el mismo renglón. Gerardo dejó la copa en una mesa con la mano temblándole. Murmuró una despedida que nadie contestó y salió del salón que ya no era suyo ni lo sería nunca, seguido por su sonrisa, que esta vez no se quedó flotando, sino que se fue con él, apagada, para no volver. La música se reanudó al rato, porque la ciudad, aunque presencia caídas, no deja que le arruinen un baile. Pero ya nadie miró a Regina con las cejas alzadas. La miraron, ahora, con esa mezcla de respeto y miedo que la ciudad reserva para las mujeres que resultaron saber contar. Doña Prudencia se acercó a ella, entre la gente, y le tomó las manos otra vez, y le dijo en voz baja, con los ojos brillándole de una emoción vieja: «Se lo advertí, hija», un consentido crecido, y luego, más bajo, con algo que en ella era casi ternura: «Gracias. Me dolió como sangre que es, pero gracias. Esta hacienda merecía a alguien que la contara bien». Regina buscó al duque con la vista, por encima de las cabezas del salón, del otro lado del gentío. Lo encontró parado junto a una columna, mirándola, y en su cara, esa cara que ella había aprendido a leer de lado, había algo que no le había visto nunca a plena luz, delante de toda la ciudad. No la contención de siempre, no la exactitud, sino una cosa abierta, sin tabla que la tapara, un pozo con la luz cayéndole dentro. Él no cruzó el salón hacia ella, la esperó. Era su forma de conceder, esperar. Y Regina cruzó el salón entero entre la ciudad que se apartaba a su paso y llegó hasta la columna y se paró frente a él. «Se acabó», dijo ella. «Se acabó», dijo él. Y después, en voz muy baja para que no lo oyera la ciudad: «No sé qué habría hecho sin usted. Habría perdido la hacienda a gritos», dijo Regina. «Ya lo hablamos». Y el duque de los Rosales, que llevaba 2 años sin reír, se rió. Se rió de verdad esta vez, corto y ronco y desusado, la puerta abriéndose del todo, y varias cabezas del salón se volvieron hacia el sonido como quien oye algo que creía extinto. El plazo del testamento venció 22 meses después, sin que nadie tuviera que preocuparse por él,
Con el testimonio del robo, con Gerardo desacreditado y huido a provincia, con doña Prudencia de su lado, el duque impugnó la cláusula ante el notario y ante el juez, y la coacción bajo la que la había firmado recién viudo, presionado por un padre moribundo, bastó, junto con el desfalco del beneficiario, para anularla. La hacienda de San Isidro quedó limpia del lado de Patricio de los Rosales y de su esposa. Y si con el tiempo la casa se llenó o no de las voces de niños, eso es asunto de ellos y no de la ciudad ni de esta historia, porque para entonces la hacienda ya no dependía de ningún heredero, sino de dos personas que habían aprendido a contarla bien. Lo que sí quedó, y es lo que importa, es una tarde de un otoño posterior, en la biblioteca de la casa de la ciudad, con la luz cayendo por la ventana alta sobre la mesa de madera oscura. Regina revisaba las cuentas del corte que ese año cuadraban hasta el último real. El duque entró con 2 tazas de chocolate hechas por él, mal, demasiado aguadas, y puso una del lado de ella. Se sentó en la silla del lado, la cercana, no en la cabecera. Del otro lado de la ventana, el llano se secaba y los magueyes seguían con su ritmo de dar y morir. ¿Puedo continuar?, preguntó el duque, señalando con la barbilla la columna que ella revisaba, porque había tomado la costumbre de pedir permiso para asomarse a las cuentas de ella, aunque fueran de los dos. Regina no apartó los ojos del renglón, pero algo en la boca hizo eso que era la contención precisa de una sonrisa. «Puede continuar», dijo, «siempre puede». Y bebió el chocolate aguado sin decir que estaba mal, porque el defecto era de él y por eso lo prefería. Ella volvió a las cuentas. La luz siguió cayendo. Historias contadas con amor sereno. Una cláusula sin fecha llegó, con la letra pareja de una deuda de maíz. Una hacienda que la ciudad medía y un silencio que era casi paz. Ella dobló el miedo en el pliegue de un rebozo ajeno y en vez de llorar la cuenta, se sentó a contarla bien. Él era el hombre que la ciudad creyó de piedra. Ella era la mujer que aprendió a no bajar la mirada. Fueron 2 extraños que una deuda había juntado y se quedaron por fin del mismo lado del papel doblado. Una cláusula sin fecha llegó, con la letra pareja de una deuda de maíz. Una hacienda que la ciudad medía y un silencio que era casi paz. Ella dobló el miedo en el pliegue de un rebozo ajeno y en vez de llorar la cuenta, se sentó a contarla bien. Si historias así te acompañan en la noche, deja un comentario y una suscripción. Es lo que hace que se sigan contando aquí. Esta es una obra de ficción ambientada en el México de 1817. Cualquier parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia.